Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, les voy a compartir una presentación para así me van siguiendo también visualmente. Ahí está. Bueno, el tema que traigo hoy, que es de gran interés para mí hace mucho tiempo y creo que también para los médicos acá en Uruguay y todos los profesionales de la salud, es la medicina ayurvédica enfocada o mirándola hacia un nuevo modelo de atención en salud o un nuevo paradigma de atención en salud. Creo que si bien la medicina ayurvédica es muy antigua, es una de las medicinas más antiguas del mundo, se habla de 5.000 años, de 3.000 años, los textos en los que nos basamos, el Charaka Samhita, el Sushruta, bueno, y otros más, son del 400, 600 años después de Cristo, ¿ah? O sea que es una medicina realmente antigua. A mí lo que más me ha maravillado de esta ciencia es lo accesible que es y lo novedosa que es para nosotros hoy por hoy en el siglo XXI, en esta época que estamos viviendo, y la gran cantidad de herramientas que nos aporta en el momento de pensar en un cambio de atención en salud basado, como vamos a ver un poquito después, en lo que es la promoción y la prevención de salud. Yo me formé durante 3 años en medicina familiar, entonces es un tema que me apasiona, cómo prevenir, cómo promocionar la salud, y encontré realmente en la medicina ayurvédica muchísimas herramientas que me hicieron un vuelco enorme en mi consulta y un vuelco enorme también en la respuesta de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso elegí este título, ¿tá? Mirando desde el pasado, 5.000 años de antigüedad, hacia el presente y hacia el futuro. Y cuanto más estudio Ayurveda, más me maravillo de estos antiguos sabios, que les llamaban rishis en India, que son sabios que describieron y desarrollaron esta medicina, ¿tá? De la capacidad que tuvieron maravillosa de observar al ser humano, ¿tá? Y hacer foco en esos pequeños detalles que luego nos llevan a la promoción de la salud en nuestra vida cotidiana. Fueron capaces de ver muy profundo en el ser humano, ¿tá? Y hoy por hoy en nuestra medicina moderna estamos desarrollando un montón de investigaciones en las cuales podemos confirmar que eso que decían estos sabios hace 5.000 años es así y se puede demostrar a través del método científico que usamos en la actualidad. Entonces ahí vamos con la medicina ayurvédica en Uruguay. ¿Por qué la necesidad de un nuevo abordaje? Eso parece que es algo obvio hoy por hoy, porque nadie niega esa necesidad, pero es muy difícil llevarlo a la práctica o que realmente sucedan cambios en la atención en salud tal cual la concebimos en la actualidad. Es como si hubiera muchas cosas, o por lo menos yo lo siento así, que las sabemos, que las vemos, pero en el momento de aplicarlas es como si se nos olvidaran todos esos conocimientos. Hablo de la medicina convencional. Es como, por ejemplo, nadie dudaría les voy a contar algo que me pasó hace poco, nadie dudaría de la importancia de la alimentación en la salud, pero me ha pasado con algunos pacientes con problemas digestivos graves, que su propio médico le diga que eso no tiene nada que ver con lo que come. Entonces, todo esto que tal vez en algún punto les parezca obvio, van a ver que necesitamos un gran trabajo y insistir sobre algunas cosas para que eso sea lo que sucede después a nivel de la atención de la población en general, porque está bien hacerlo en un consultorio aislado, en 2 consultorios aislados, pero esto tiene que ser un conocimiento que se lleve a la población en general porque realmente es muy valioso. ¿Para qué un nuevo abordaje? Yo le puse acá, para que las acciones en salud se traduzcan realmente en un mayor bienestar en el individuo. Esto es muy importante que podamos lograr restaurar la salud de la persona que nos consulta, por lo menos en el primer nivel de atención, tal vez un poquito en el segundo nivel, pero por lo menos en el 80% de las
patologías que atendemos en la medicina, que son patologías de primer nivel de atención, que podamos restaurar la salud de la persona ad integrum, que eso realmente no pasa en general. Lo que estamos haciendo hoy por hoy es tapando síntomas, tapando síntomas, tapando síntomas, tapando síntomas, hasta que aparece realmente algo grave y ahí ya no hay forma de promocionar demasiado ni hacer atención primaria porque ya pasamos a patologías más graves. El segundo punto que es importante es para que el modelo médico se corresponda con la naturaleza del ser humano. ¿tá? La naturaleza del ser humano, como leía el embajador, ¿tá? Tiene que ser abordada desde el punto de vista biopsicosocial y espiritual. ¿tá? Y la persona que tenemos adelante la tenemos que mirar como médicos desde ese lugar. ¿tá? Y para ser más eficientes nuestras acciones en promoción y prevención de salud. Y vuelvo a decir que tenemos que promover la salud y prevenir, es obvio, lo sabemos, y realmente desde lo que es el Ministerio de Salud Pública y la Cátedra de Medicina Familiar, se están haciendo un montón de esfuerzos para que eso sea así y para que cada día funcione mejor, pero realmente nos faltan herramientas, ¿tá? Para poder realizar esta intervención en forma efectiva. ¿tá? Tenemos que, yo siempre digo que los rishis, los sabios que gestionaron esta medicina o que vieron esta medicina, ¿tá? Eran especialistas en prevención, ¿tá? Especialistas en promoción de salud. ¿tá? Y tenemos mucho que aprender de ellos para nosotros tener también más herramientas en nuestra vida cotidiana, ¿tá? Y herramientas realmente simples, baratas y súper, súper, súper efectivas, ¿tá? Que tienen 5.000 años de trayectoria, ¿tá? Y que tienen, es lo que nosotros llamamos la medicina basada en la evidencia. ¿tá? Lo mismo que toda la terapéutica ayurvédica, es, de repente hay gente que dice, bueno, pero ¿dónde está la investigación científica de esto o aquello? Están las investigaciones científicas de la mayor parte de las plantas medicinales, de los tratamientos, y son investigaciones muy modernas, pero también hay que mirar la medicina basada en la evidencia. Si un tratamiento funciona hace 5.000 años, observémoslo. Si en 5.000 años no pudimos demostrar que nos hace mal o que no es efectivo, escuchemos ese tratamiento. ¿tá? Creo que eso es una de las fuentes más importantes, porque yo me estoy cansada como médica, bueno, me formé acá en Occidente, de recibir una información científica y demostrada científicamente que a los 2 o 3 años se destierra y decimos nosotros los médicos, yo también formo parte de eso, decimos, esto que parecía tan bueno, nos dimos cuenta que no lo es. ¿tá? Entonces, la información científica sí, pero la evidencia también. Y acá tenemos una gran evidencia. ¿tá? En volvernos especialistas en prevención y promoción de salud, ¿tá? Y abrirnos a este conocimiento. Yo les puse una frase ahí de Hipócrates, primum non nocere, primero no hacer daño. ¿tá? Esto lo tenemos que tener siempre presente, porque la medicina ayurvédica, antes que Hipócrates, lo decía también. ¿tá? Lo más importante de por qué un nuevo abordaje, por qué un nuevo paradigma, es primero no hacer daño. ¿tá? Primero no dañar. Eso nos lo tenemos que repetir una y otra vez. ¿tá? A ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, acá les puse simplemente un esquema de las diferentes, de la mirada del ser humano, ¿tá? que esto lo describe muy bien en la actualidad la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una ciencia que estudia la integración en salud, que integra cómo el ser humano está integrado en sus diferentes niveles y que no puede haber un cambio en uno de los niveles sin que haya un cambio en todo el resto de los niveles. ¿tá? Es una mirada muy antigua también, pero muy moderna, es una mirada cuántica también del ser humano. ¿tá? Las diferentes dimensiones que debemos observar y que lo observaba la medicina ayurvédica ya en la antigüedad, es la dimensión biológica, que esa es la más común, la más fácil de entender, el cuerpo, las funciones del cuerpo físico, lo cognitivo, lo psicoemocional, lo socioecológico y lo espiritual. ¿tá? Lo biológico acá es algo muy desarrollado,
Lo cognitivo y psicoemocional, bueno, un poco también. Lo socioecológico, ¿ah? Es re importante porque la Ayurveda le da mucho foco a todo lo que es la relación del ser humano con el entorno, ¿tá? Y cómo influencian los ciclos de la naturaleza en el ser humano. Hoy por hoy también tenemos que mirar todo lo que es la contaminación medioambiental acá en lo socioecológico, porque realmente es un factor hiper importante de enfermedad y lo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. ¿Ah? Entonces acá es un poquito para que vean con esta mirada una cosa fácil que podemos hacer, sobre todo los terapeutas, médicos, profesionales de salud, es ver dónde está la causa. Esto que hablaba Fabi al principio, restaurar, encontrar la causa, curar desde la causa, restaurar ad integrum la salud, que la persona vuelva a estar en un estado de equilibrio y armonía. Esto me sirve para ver, bueno, dónde está la causa principal o las causas principales. Siempre entendiendo que una enfermedad es multifactorial, ¿tá? Multicausal, siempre tiene muchas causas, por lo tanto el tratamiento tiene que ser multidisciplinario también. ¿Tá? Pero ¿cuál es la causa principal o las causas principales? ¿En qué área de estas se encuentran que llevaron a enfermar a la persona? ¿Tá? Si trato solo lo biológico, generalmente no va a ser suficiente o la voy a errar. Y lo otro importante es ver dónde están los recursos que tengo para poder llevar luz a esta enfermedad o llevar salud a la enfermedad. Cuando hablamos de promoción de salud, hablamos de potenciar los aspectos saludables que tenemos. Tal vez haya 4 áreas que estamos en la lona, que la persona está mal, pero una área que está saludable, tenemos que utilizar esa área como recurso de tratamiento también. Vamos a hablar acá un poquito de las principales causas de enfermedad, desde una mirada antigua y moderna. A partir de ahora lo que les voy a empezar a contar es antiguo y moderno. Es lo más viejo que yo leí o que yo conozco y lo más moderno también. En el medio está todo el resto. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad? Una, y es de las más importantes, que después Alfredo y Vero van a desarrollarlo, es la inflamación. La inflamación como mecanismo de generación de un montón de enfermedades. Hay un término que se ha estado desarrollando en los últimos años, que es la inflamación de bajo grado, que es una respuesta inmune o una respuesta inflamatoria del organismo prolongada, que puede durar meses, puede durar años, donde encontramos marcadores inflamatorios alterados, pero que la persona se encuentra asintomática para lo que es el concepto de la medicina occidental. ¿Tá? Esa inflamación de bajo grado, esa respuesta inmune inflamatoria prolongada, es la causa de muchas enfermedades. Yo les puse acá la tapa de una revista del Time, creo que esto no tiene más de 10 años, debe tener menos de 10 años, donde se empieza a hablar de la inflamación como el asesino secreto, de la inflamación como la causa de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades más. En realidad, si hay enfermedad, probablemente haya inflamación de bajo grado o una respuesta inflamatoria prolongada. Y eso nos va a hacer propensos a un montón de enfermedades, pero también a reaccionar en forma negativa a enfermedades agudas o infecciosas, como es el tema ahora de la pandemia y el COVID. Otras cosas que causan inflamación, que son conocidas por todos, es la obesidad, el tejido graso. El tejido graso es un tejido proinflamatorio, que sufre en su interior. Antes se pensaba que la grasa era un tejido de reserva. Se sabe que el tejido graso es un tejido que está muy activo y que sufre procesos oxidativos muy frecuentes que llevan a generar marcadores, sustancias inflamatorias. La hiperinsulinemia, la insulina es una molécula proinflamatoria que está en la base de un montón de patologías y que no la diagnosticamos hoy por hoy. El estrés, con todo lo que su cascada
neuroquímica, la cascada neuroquímica que genera el estrés crónico con la secreción constante de adrenalina, noradrenalina, cortisol y todas las alteraciones de los receptores y de las respuestas de estas sustancias generan inflamación, son sustancias proinflamatorias, la falta de actividad física obviamente también, y agrego acá que no está escrito, pero el medio ambiente, la toxicidad geoambiental, y que muchas veces entra a través de la alimentación. El Ayurveda hace mucho foco en la alimentación y en los tóxicos que entran a través de nuestra alimentación, pero yo no creo que en esa época hubiera el nivel de toxicidad que tenemos en el día de hoy. O sea que para desarrollar la Ayurveda bien desarrollado precisamos también alimentos de buena calidad. Se están plantando cada vez más, hay grupos que están trabajando en todo lo que es la agricultura orgánica. Y esto es una fotito nomás, no tengo que explicar mucho, esta foto me parece brillante para ver cuáles son las principales causas de muerte, hoy por hoy. Y lo otro maravilloso es que si bien no son las mismas principales causas de muerte de hace 5.000 años, los conceptos de prevención y promoción de salud funcionan espectacular hoy por hoy con estas enfermedades y con esta personita, con este estilo de vida que tenemos en este momento, que ahí nos reconocemos un poquito todos. Medicina ayurvédica, entonces, concepto grande, no nos podemos olvidar, un aporte valioso a los sistemas de prevención y promoción de la salud para el siglo XXI. Acá está el foco de la charla. La primera conferencia de prevención de salud que se hizo en Ottawa en 1986, donde se generó la Carta de Ottawa, se dice o describe o define la prevención como el proceso que proporciona a los individuos herramientas para poder ejercer mayor control sobre su propia salud. Gran parte de esta medicina son herramientas para que cada uno se fortalezca en su proceso de sanación y pueda autorregularse, porque muchas veces la gente quiere estar mejor y se quiere sentir bien, pero no sabe qué hacer. No sabe cómo hacer para que no le venga el colon irritable o la migraña o la depresión o lo que sea. Entonces, bueno, ahí acuérdense que promoción de salud es proporcionar herramientas. Ya la prevención es tratar de evitar que se generen algunas enfermedades. Otro aporte maravilloso de la Ayurveda, hablando de prevención, hay muchos aportes, este es como uno de los grandes que a mí me impactó cuando lo estudié, es cómo mira el Ayurveda la patogénesis o las etapas de la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad. Y estos sabios describieron 6 procesos o 6 etapas en el desarrollo de la patogénesis de la enfermedad o en el desarrollo de la enfermedad, y descubrieron etapas mucho antes de lo que la medicina occidental las pudiera describir o pudiera hacer un diagnóstico. La enfermedad para la medicina occidental empieza en lo que sería la etapa 4 o 5 de la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica entonces pudo definir de la mayor parte de las patologías, sobre todo patologías crónicas, todo el proceso previo a que nosotros podamos llegar a hacer el diagnóstico. Eso no lo tenemos hoy por hoy, y es re importante porque la Ayurveda describe, si tú tenés un síntoma leve durante mucho tiempo, que no le damos mucha bolilla, que lo tapamos con un antiinflamatorio, con un antialérgico, con un antiácido, con un colon irritable, con un antidepresivo, con un ansiolítico, todo eso la Ayurveda te decía, si esto no lo restauramos ad integrum en este momento, va a seguir su curso llevando a tal enfermedad con tal nombre, muchos años después muchas veces. Entonces acá tenemos una gran joyita. El Ayurveda, después lo va a hablar un poquito Vero y algo Alfredo, van a hablar de la parte digestiva, pero el Ayurveda habla de que la enfermedad empieza en el aparato digestivo. Entonces, los primeros síntomas que describe la Ayurveda son siempre síntomas digestivos que son leves y que son intercurrentes. No es nada grave, no le damos mucha bola, simplemente de repente, ya les decía, tomamos algo para que se nos vaya,
Muchos de estos síntomas que a mí me preocupa un montón entra dentro de los llamados síndrome de intestino irritable o colon irritable, que es una gran bolsa donde metemos un montón de síntomas que no le damos mucha importancia porque no llegan a ser nada grave, porque no encontramos nada físico, porque la persona después se mejora y pasa un poco mejor. Acá tenemos que abrir los ojos y estudiar las patogénesis que describe la Ayurveda para poder decir, no, esto lo tenemos que parar acá de esta forma, porque si seguimos adelante vamos a generar tal o cual enfermedad. Después, la etapa 3 y 4 aparecen síntomas en diferentes órganos o sistemas que generalmente son reversibles hasta ese momento, con diferentes procesos, que eso también el Ayurveda lo describe muy bien. Y después la etapa 5 y 6, que es donde ya nosotros hacemos el diagnóstico acá en Occidente, son etapas de destrucción y disfunción. Y son etapas donde las células perdieron ya en gran parte su inteligencia celular, su inteligencia interna. La célula tiene una gran inteligencia, bueno, ahí ya la pierde y aparecen enfermedades destructivas, como pueden ser enfermedades autoinmunes, o las famosas enfermedades neoplásicas. El cáncer entra dentro de esta etapa. Pero ¿cuántos años antes ese cáncer nos estuvo hablando? Che, fíjate esto, escúchame aquello, date cuenta de acá, para de hacer esto, cambia esta manera de comer, cambia esta manera de vivir. Entonces ahí tenemos una gran maravilla. Aparte de promoción y prevención de salud, otro punto interesante que tiene que ver con lo mismo de la medicina ayurvédica es que es un conocimiento milenario al servicio de la medicina integrativa. La medicina integrativa es un término que van a empezar a escuchar cada vez más, que se basa en las corrientes psico-neuro-inmunoendocrinas, pero que también el entendimiento de lo integrativo es entender que todos nuestros sistemas, lo psíquico, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, y podemos seguir agregando el colon, la piel, los ojos, están integrados, que somos una unidad, que no estamos separados, que no existe un pensamiento que no sea percibido por una célula de nuestro cuerpo. Pero aparte de eso, a nivel más tangible, a nivel más biomédico, la medicina integrativa es una medicina que integra la medicina moderna, porque tiene muchas cosas maravillosas, muchos avances maravillosos también, con medicinas antiguas, medicinas, no decimos alternativas, sino integrativas, que tienen tratamientos con pruebas científicas de alta calidad, alta eficacia y sobre todo alta seguridad. Entonces la medicina integrativa, la medicina del hoy por hoy, siglo XXI, no niega ni la medicina moderna ni la medicina alternativa, como se decía antes, sino que integra, pero vamos a integrar con conciencia, con cabeza, con mucho cuidado, tratando de tomar de todas estas medicinas antiguas y sabias, todas aquellas cosas, pero basándonos en pruebas que tengan seguridad, eficacia y calidad, que hoy, por suerte, el método científico en este siglo nos permite utilizar. Diferentes niveles de intervención. Vamos a ir ya específicamente a la Ayurveda. Vamos a empezar acá abajo, como si fuera el nivel más amplio, más bajo. ¿Cómo trabaja la Ayurveda? Eso que estuvimos hablando hasta ahora, un poquito cómo llega al diagnóstico o cómo mira, cuando hablamos de paradigma, un cambio de paradigma es como un enfoque de la salud o un enfoque del ser humano. Ahora vamos a hablar de cómo interviene, qué prácticas utiliza para restaurar la salud y para cuidar al ser humano. Trabajamos mucho con técnicas de armonía mental y espiritualidad. Todas las prácticas de integración cuerpo-mente, que ustedes las van a conocer como prácticas de yoga, prácticas de meditación, prácticas de respiración, prácticas de movimientos o posturas corporales, están integradas en el Ayurveda. El Ayurveda no solamente te va a indicar un tratamiento en base a plantas medicinales o un tratamiento depurativo, sino que te va a indicar una técnica de meditación, un pranayama, una técnica de relajación. Y todas esas técnicas, ahora después las vamos a desarrollar un poquito más, tienen hoy por hoy estudios de alta calidad.
rutinas diarias y estacionales. El Ayurveda te enseña cómo vivir tu día, cómo establecer rutinas en tu día para mantener tu salud. También te habla de, yo puse acá transición alimentaria, la Ayurveda no lo dice así, pero en este momento, en este siglo lo tenemos que mirar así, cómo hacer la transición alimentaria, de lo que comemos o que comíamos hace unos años, que sabemos que es una alimentación que nos inflama, que sabemos que es una alimentación que nos enferma, que sabemos que es una alimentación que genera toxicidad, para ir a una alimentación, al menos que sea una alimentación antiinflamatoria, ahí tomamos ya esa parte de la inflamación. Evaluar la toxicidad geoambiental, esto ya se los decía la otra vez, la fitomedicina, las plantas medicinales como primer escalón terapéutico, limpiezas estacionales y ayunos. Esto es muy importante también porque es algo nuevo para nosotros, ¿tá? No es algo que estuviera, que yo, por ejemplo, cuando estudié esta medicina convencional, el ayuno se hablaba de repente para hacerte un estudio, para sacarte sangre, ¿tá? Pero no se hablaba del ayuno como una herramienta terapéutica más. ¿Tá? Sabemos que el ayuno tiene un montón de beneficios que también están documentados hoy por hoy. Capaz que escucharon hablar todo lo que son los ayunos intermitentes, ¿tá? Y un japonés que descubrió un montón de estudios, que ganó un premio Nobel de la medicina por estudiar el ayuno o qué pasa con el ayuno. ¿Tá? Y eso en realidad también lo venía diciendo el Ayurveda hace muchos años, ¿tá? Y el Ayurveda se ha especializado en esto también. Se especializó en en la salud, pero se especializó también en todo lo que son las técnicas de depuración o desintoxicación, que hasta hace muy poquitos años era un concepto totalmente desconocido para nuestra medicina o la medicina occidental. ¿Tá? Sabemos que el ayuno baja la inflamación, que el ayuno aumenta la inteligencia celular, que el ayuno previene el cáncer, que el ayuno previene muchísimo todo lo que son las patologías cardiovasculares, ¿tá? Etcétera. Pero hay un montón de evidencia científica. Hasta este año están trabajando en la regeneración de células madres, ¿tá? Y una de las últimas investigaciones es ver cómo después de 20 o 20 y pocas horas de ayuno, el cuerpo empieza a generar células madre, imagínense, solito, sin tener que inyectárselas a ningún lugar. ¿Ah? Entonces, esa es otra de las maravillas también. Lo otro interesantísimo, hay capaz que Vero les habla un poquito más, es la alimentación individualizada para cada constitución. Brillante esto de la Ayurveda. No todos funcionamos igual, no todos reaccionamos igual a los estímulos externos. Ahí se describen en Ayurveda 3 biotipos o doshas, capaz que los nombres les suenan, biotipos básicos que son Vata, Pitta y Kapha, que es básicamente nuestra forma de reaccionar al entorno. Entre el entorno también tomamos en cuenta los alimentos. No todos reaccionamos igual a los diferentes alimentos. ¿Tá? Ahí tenemos todo lo que se está desarrollando con el nombre de nutrigenética y nutrigenoma. La nutrigenética lo que describe, por lo menos hasta ahora, es que ese pedacito chiquitito, ese porcentaje chiquitito, que creo que es un 1% de genes que nos diferencian, hacen que respondamos diferentes a los diferentes alimentos. O sea que no todos precisamos lo mismo para sanar y no todos nos enfermamos de la misma forma. Esto acá con la alimentación es un trampolín maravilloso para entender cómo soy yo, cuál es mi forma de reaccionar y qué preciso yo para comer, qué preciso yo para mi estilo de vida. Y después acá yo les puse arriba como último nivel Panchakarma, que quiere decir es un proceso de desintoxicación muy profundo que es realizado por médicos, muchas veces en lugares de internación, que esto realmente hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha experiencia porque son tratamientos de desintoxicación muy, muy, muy cuidados y muy, muy profundos. ¿Tá? Para hablar un poquito de fitoterapia, es necesario hacer un uso racional de la misma, que pasa por conocer límites y posibilidades y disponer de medicamentos fitoterápicos con calidad, seguridad y eficacia evaluadas. Insisto sobre lo mismo, pero es importante.
disponer de información rigurosa y fiable y una formación adecuada. Necesitamos integrar a Uruguay este aspecto. ¿Tá? Acá no tenemos muchas legislaciones que nos avalen el uso de fitoterapia, ¿tá? Porque probablemente haya un desconocimiento, una ignorancia del potencial que tienen las hierbas medicinales para sanar, ¿tá? Y sobre todo el potencial que tienen a nivel del primer nivel de atención. ¿Tá? Hay un montón de información. ¿Tá? La OMS dijo que el 80% de la población depende de las plantas medicinales para su atención primaria de la salud. Hay registro de que en muchos países de Europa el 60% de las recetas, de las prescripciones en el primer nivel de atención son en base a plantas medicinales. En Alemania se formó una comisión hace algunos años que analizó más de 50 monografías de plantas que pueden ser utilizadas de manera segura. Pero hay que formarse, hay que saber y hay que regularlo para que pueda funcionar. Porque si vos decís, bueno, me tomo un yuyito para esto, una cosita para aquello, sin la formación y sin una indicación válida no sirve. Es como ir a la farmacia y pedirle algo, me das algo porque hace 3 meses que me duele no sé qué. No, no sirve. Hay diferentes formas, tenemos las cápsulas, tenemos los extractos secos, tenemos las decocciones, tenemos las infusiones, tenemos las tinturas madres, tenemos los extractos fluidos, tenemos los aceites esenciales, para que vean que hay muchas formas de preparar en función de cuánto queramos concentrar el principio activo que vamos a usar. Y lo más importante de esto es que podemos sanar muchísimas patologías del primer nivel de atención sin dañar al paciente, porque los efectos secundarios, si bien los tienen porque son plantas medicinales, son mucho más leves, son mucho más seguras que los medicamentos. Muchas veces matamos un mosquito con una bomba. El mosquito muere, pero ¿qué pasa alrededor? Podemos matar al mosquito con algo más chiquito, decía un mosquito por decir algo, pero se entiende el concepto. En el Ayurveda, 4 textos antiguos, los Vedas describían 150 plantas medicinales, el Charaka Samhita, 526 plantas medicinales, Sushruta, 573 y el Ashtanga Hridayam, 902 plantas medicinales. Acá les traigo lo que se usa en la antigüedad de Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Tiene varios volúmenes. Esto es del gobierno de India, el Ministerio de Ayush, que es un ministerio que integra Ayurveda, yoga y naturopatía, medicina unani y homeopatía. Y acá tienen los farmacopeas establecidas con un rigor científico impresionante. Y después hablamos un poquito de las técnicas de integración cuerpo-mente. Otra gran maravilla de esta cultura védica son técnicas que nos ayudan a integrarnos, a tomar conciencia y a escuchar la inteligencia de nuestro propio organismo, a entrar en contacto con, restablecen la armonía cuerpo-mente, despiertan lo que llamaba Hipócrates Vix Medicatrix Naturae, los mecanismos innatos de autocuración. Es como en las primeras etapas de la enfermedad, sobre todo, después se pierde la sabiduría y la inteligencia celular, pero en un principio el cuerpo sabe, el cuerpo tiene una gran inteligencia y tiene mecanismos de autocuración que son maravillosos y que simplemente dándoles un ratito de relajación, un ratito de meditación, pueden desplegarse y hacer lo que tienen que hacer. Y acá les puse, nos permiten vivenciar salud. Si nos sentimos mal y seguimos pensando en que estamos mal y tomamos cosas para sentirnos mejor, pero nos sentimos mal, pero no experimentamos un instante de bienestar, es muy difícil que los círculos viciosos se transformen en círculos virtuosos. Entonces, el círculo de la enfermedad es un círculo vicioso. Las técnicas de yoga, de respiración, de meditación, de relajación, nos hacen percibir un instante de bienestar y despiertan los círculos virtuosos de los mecanismos de sanación. Bueno, acá les puse algunos nombres: medicina del comportamiento, espiritualidad científica, los beneficios de las prácticas sobre el aparato respiratorio, sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema endocrino, están ampliamente documentados. Lo más estudiado de las prácticas de
tenemos, bueno, estudios en Occidente y estudios en Oriente. A ellos les puse el doctor Benson en el Instituto de Medicina Cuerpo-Mente de la Universidad de Harvard, tiene un montón de investigaciones. Se hicieron muchas investigaciones también con la meditación trascendental y sobre todo se estudió toda la parte cardiovascular, en ansiedad, en depresión, en cáncer, en asma, en dolor crónico, en diabetes tipo 2 y en fibromialgias. ¿Tá? Y realmente con efectos maravillosos. No les puedo poner hoy todos los estudios, pero existen, es cuestión de buscarlos y aparecen fácilmente. Lo mismo, y más todavía que las plantas medicinales, sin efectos secundarios. ¿Tá? De todas las prácticas, por ejemplo, para levantar nuestro sistema inmunológico, ¿saben qué es lo mejor? Relajarnos un poquito todos los días. La relajación activa las natural killer y los linfocitos, esto está documentado, se ve, de una manera maravillosa que ningún otro medicamento logra hacer y que ninguna otra intervención logra hacer. Es barato o gratis, porque hoy por hoy acceder a la información es fácil, y no tiene ni un efecto secundario. Imagínense si no estaremos quedándonos cortos cuando no integramos una técnica de relajación en una patología oncológica, cuando no integramos una técnica de relajación en una patología autoinmune, cuando no integramos una técnica de relajación en una patología de orden más psicológico o emocional. Ya vamos a la bomba, tiramos la bomba, quemamos todo, pero nos faltaron muchos pasos previos que acá la Ayurveda nos está mostrando. Y así podemos seguir hablando sobre el sistema endocrino, sobre el sistema nervioso. Y acá para cerrar un protocolo cortito de tratamiento, un tratamiento simple de la vida cotidiana de la atención primaria de la salud en Ayurveda, sería determinar la constitución del individuo, lo que yo les decía, las tendencias metabólicas, cuál es la manera de enfermar de este individuo y cuál es la manera de sanar. Eso está descrito ya con una lucidez impresionante. ¿Cuál es el desequilibrio? Encontrar, mirar esto, ¿no? La red psico-neuroinmunoendocrina, encontrar la causa de la enfermedad, si es la dieta, si es el estilo de vida, si son patrones emocionales, genes, etc. Prescribir una dieta y un estilo de vida acorde a esa patología. Está descrito, está todo ya hecho. Prescribir un método de desintoxicación si es necesario. A veces son toxinas físicas, a veces también son toxinas emocionales y mentales. Prescribir un tratamiento en base a hierbas y prescribir un tratamiento de rejuvenecimiento o rasayana, que es otra de las joyitas que tiene el Ayurveda, pero que no vamos a entrar hoy. Bueno, ahí terminamos un poquito la presentación. Voy a dejar de compartir. Bien, no les dijo Fabi, pero las preguntas, que deben tener millones de preguntas, las vamos a recibir por mail. O las puedo... A ver, Fabi, ¿eso? Les paso el mail. Gracias, Pilar. Muchas gracias por tu disertación. Por favor. Y queremos decirles que vamos a recibir las consultas que tengan a través de contacto@auma.com.uy. Entonces, las preguntas que les surjan, las consultas que tengan, nos pueden enviar a través de esa vía y les iremos respondiendo a medida que vayamos teniendo el tiempo suficiente. Entonces, desde ya muchísimas gracias, Pilar, por estar siempre ofreciéndonos esta medicina en Uruguay hace tantos años, con ese coraje, con esa valentía de traer siempre esta novedosa medicina milenaria para nuestro país.